Tango Magia. Un par de tangos, un toque de magia, una melodía que aparece y desaparece, y desaparece, y desaparece. Tango Magia. Todos los viernes de 18 a 19 horas te hacemos el aguante, porque somos aguante. Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Tango Magia. Estamos una vez más, otro viernes con vos, en esta nuestra casa en radio, con Aguante, para compartir una hora con noticias, con actualidad, con información de todo tipo, y en el día de hoy tenemos una entrevista muy especial. Así que en un ratito te vamos a estar contando. Mi nombre es Euge Palacio y por fin lo tengo acá enfrente. Por fin nos encontramos con... ¿Dónde está mi amigo? Bienvenido, Roberto Leiva. Volvió una noche, no lo esperaba. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? La verdad es que sí, con la Euge hace como 5 semanas que no nos vemos. Un montón. Entre esto de unas pequeñas vacaciones, feriado y bueno, y las cosas de la vida, ¿no? Otros laburos que hay aparte y compromisos. Hacía un montón que no nos veíamos. Pero bueno, qué alegría estar aquí, ¿eh? Qué alegría, Julián, estar aquí. Alegría. Y también qué alegría compartir con ustedes y con el equipo, con Guille y con Pablo, que ellos están ahí en la técnica con sus pulgarcitos arriba. Que hace rato que no los veíamos también, sí, ¿no? También, hace rato. Acordate que estamos en el 11 26 99 95 74 si nos querés mandar un mensaje. Y acordate también que tenemos un Instagram. @Tango Magia Radio. Por supuesto, siempre te ponemos ahí la consigna. Esta semana tuvo que ver, viste que fue el Día Nacional de la Empanada. El Día de la Empanada. Yo comí empanada ese día. Le hice honor, sí, porque había promoción, entonces ya aproveché y me compré una empanadita. Bueno, ahí te preguntamos en @Tango Magia Radio, ¿cómo te gusta? Empanadita, al horno frita, ¿eh? Cae mal, pero frita. Ay, sí, ¿no? Viste, qué rico. Carne cortada de cuchillo, Bueno, yo frita. Una vez te fui a ver algún showcito y me comí una empanadita frita que estaba espectacular de carne, cortada a cuchillo, bien, riquísima. Obviamente. Ahí contestanos entonces en @Tango Magia Radio y te leemos en un ratito. Contame cómo vienen, cómo han pasado estas 5 semanas, Bueno, todo lo que hay en el país, ¿no? Todo lo que hay a nivel social, económico. Me fui con unas novedades y pasó una vida, pasó de todo. Bueno, hoy, por ejemplo, la novedad, bueno, ya vamos a hablar de los temas más picantitos, pero bueno, la novedad hace un ratito es que la inflación en la ciudad de Buenos Aires, ya el Instituto de Censos de la ciudad ya dio el índice, sería el 3% de marzo, subió, estuvo en el 2,6 en febrero, bueno, ahora es 3%, todo como que va en subida, el índice va en subida los precios, pero lo que no va en subida son los sueldos, ¿no? Los sueldos nuestros, por supuesto. También, bueno, decirte que este mismo índice, en este estudio del Instituto de Censos, dicen que el transporte subió el 6%. Las tarifas y los combustibles también indican un gran aumento. Y hablando de transporte, Robert, ¿te costó viajar? Esta semana fue un caos, ya se empezó a sentir en el Gran Buenos Aires sobre todo la falta de frecuencia, la reducción en realidad de frecuencia de los colectivos. Se notó con las largas colas en las paradas de colectivos en toda la ciudad de Buenos Aires, sí. Y la problemática, ¿no? de la gente de a pie, claro. La gente que va a laburar, los pibes que van a la escuela, claro. Esperar. Algunos dicen, bueno, salgan antes. No se trata de eso. No se puede. No se puede. Supuestamente, anoche salió una noticia de que se había normalizado. Sí. Pero hoy a la mañana no se sintió la normalización de la que hablaban. Sí, exactamente. Bueno, te decíamos entonces, el transporte aumentó el 6%, la carne 6,3%, también los servicios, no te olvides, siempre nos mencionamos los alquileres que están en suba, los alquileres trimestrales también, así que se viene toda esta ola de aumentos. Aumenta también el índice, pero lo que aumenta bastante es el sueldo de los ministros, parece. Sí. El resto quedamos ahí planchados, no hablemos. Porque parece que con el decreto 931-2025, la presidencia le dio un aumento de sueldo de hasta el 123% para lo que serían como el corazón
desde el Poder Ejecutivo, que estamos hablando de ministerios, secretarías, subsecretarías. Van a salir a comprar departamentos todos, seguramente, ¿no? Pero por favor. Hay que aprovechar y hacer inversiones inmobiliarias. Hay que aprovechar, chicos. Por ejemplo, ya que lo mencionaste, el tema de los departamentos, podemos decir de que Adorni, Manuel Adorni, vocero presidencial y jefe de gabinete, pasó de ganar 3,3 millones y medio, más o menos, esto en diciembre, en enero pasó a ganar 7 millones y ahora tiene proyectado para mayo 8 millones. Los únicos privilegiados son los ministros de Milei, dice en página 12 del día de hoy. Y bien dicho, exacto. Y bien dicho, bien dicho. Vos sabés que, bueno, para mostrar un poco de transparencia, dicen ahí en el gobierno que el presidente y la vicepresidenta, ellos no, ellos se congelan los sueldos. Pero bueno, su entorno bastante bien anda, ¿viste? Bueno, fue novedad también esto y venía hablando con bastante gente el tema de los créditos del Banco Nación. Los créditos, ¿no? Estos créditos que algunos privilegiados pueden tomar. Y estuve hablando con unas personas que hace rato que vienen tratando de gestionar créditos y me decían que para cualquier particular, en realidad, hay algunos que trabajan para Nación que pueden tener alguna especie de consideración, ¿no? Por cobrar el sueldo, exacto, por ahí, etcétera, pero cualquier otra persona de calle común necesita mínimo el requisito de casi 10 millones para poder sacar algún crédito que te ayude, por ejemplo, a acceder a una vivienda propia. Bien dicho, bien dicho. Bueno, esto que te cuenta Robert, 22 funcionarios aparentemente y legisladores ahí del gobierno accedieron a estos créditos que Robert estaba mencionando con una tasa preferencial del 4,5%. Si vos te metés ahora en el Banco Nación, te dice la tasa es del 6%, que un puntito ya es mucha plata. Ya es un montón, claro. Y bueno, condiciones bastante beneficiosas para ellos también. Y aparte la denuncia fue un poco, o sea, las denuncias que empezaron a salir fueron más profundos, porque no solamente era el crédito preferencial, sino también que la gente que accedía a estos créditos no tenían dinero suficiente como para respaldar. Claro, para respaldar. Claro, eso. porque generalmente cualquier crédito de estas características te piden un mínimo de un año, no sé, 2 de antigüedad, ¿no? Y esto de estar en blanco y esto de la continuidad laboral que uno pueda tener. Claro, son muchos ítems los que te piden. Y es sabido que en estos casos se va el gobierno el año que viene y barre con toda la gente que está en esta planta, ¿no? Claro, también, sí, por momento. supuesto. Por supuesto, obviamente del gobierno, el presidente salió a defender, a minimizar estas cuestiones, ¿no? Le dio mucha trascendencia. Todo el mundo, ¿no? Salió a decir, pero no está mal, hasta Caputo dijo, ¿qué problema hay de que pidan un crédito? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Bueno, lo que dijo Caputo con respecto, por ejemplo, al ciudadano común, ¿no? Hoy ahorrás 3 meses y te compras una moto. ¿Pero con qué sueldo? Ups. Ojalá. Mira, ahora me tuve que comprar el lavarropas. Quiero, dicen allá, quiero. Me tuve que comprar lavarropas, voy a hipotecar mi vida hasta dentro de 3 años. Mira, bueno, entonces, encontramos a esta gente en esta situación con estos créditos preferenciales, muy beneficiados por formar parte, evidentemente, de ese entorno. Y bueno, como dice Robert, nosotros, la gente, el que todos los días se levanta a la mañana para ir a trabajar, que reniega, guerrea, que no tiene transporte, claro, que el transporte le sube, que sube el alquiler, que se levanta a las 5 de la mañana, se desloma en serio, claro, y realmente no puede tal vez acceder a un crédito de una vivienda, aunque sea la primera vivienda, ¿no? Además, Robert, recordá que lo que le criticaban a esta gente y a este gobierno es que ellos quisieron eliminar tanto el Instituto de la Vivienda de la Ciudad como todos los programas de vivienda, y ellos accedieron a esos planes. Y aparte de los montos de los que se habla, que son escandalosos. Escandalosos. Es increíble que esté pasando y que, bueno, aparentemente se investigará. Por ejemplo, Adorni está en esta situación. Parece que, bueno, lo investiga no solamente por este beneficio que él tuvo
Pues él también estuvo en la lista del Banco Nación, ¿eh? También esta ayudita. No, Adorni está en todos lados. Estuvo en esta ayudita, pero además él tiene una investigación en curso ahora de este presunto enriquecimiento ilícito, porque él no puede, bueno, no se entiende mucho, no se puede justificar lo que él ingresa con lo que egresa, digamos. Exactamente. Y bueno, ahí esto trastoca con este discurso de transparencia que tanto el gobierno quiere mostrar. Le aparecieron las jubiladas, ¿no? También hablaron las jubiladas que supuestamente le prestaron dinero, no sé. Apareció la escribana que dijo que le parecía en principio, primero dijo que le parecía una operación normal, ajá, ¿no? Como minimizando, sí, pero que también, bueno, tiene un par de declaraciones que no son muy satisfactorias y que contradicen un poco el resto de las versiones. Claro, ¿no? y bueno, obviamente a ella también la investigan, por supuesto. El presidente salió nuevamente a respaldar a Milei en esta situación y déjame ver que recién había leído, antes de entrar al estudio, que parece que Patricia Bullrich opinó al respecto. ¿Y qué dijo? Y parece que Patricia dijo algo así como, él está... Voy a inventar la palabra porque no la tengo en claro, después te la voy a leer, pero dijo algo así como que él está como manchado, contaminado, empapado de este tema, Adorni, pero que le afecta, pero que bueno, él dio a entender como que la decisión de sostenerlo es del presidente. Claro. Medio que dio a entender que ella se abría un poco. No sabemos. No quedar pegado. Y ya dejó en claro que a Adorni le afecta y le afecta a su familia, por lo cual quien dice por ahí no hay una posible preparación de una renuncia por cuestiones anímicas y esas cosas, como para salir un poco del foco de esta cuestión. Hasta ahora decidió Adorni, bueno, no comunicar nada, solo comunicarlo a la justicia. Y bueno, como siempre, tanto él como el presidente, que en una entrevista que le hicieron, en lugar de responder con hechos concretos, se dedicaron también a pegarle al periodismo que pregunta. No nos olvidemos, exactamente, estaba pensando de esto, ¿no? Un poco el blindaje que están haciendo, esto de quién puede entrar a la Casa Rosada ahora, desde los medios de comunicación, de prensa, ya varios periodistas asiduos al acceso a la información dentro de la casa ya le cerraron las puertas. Sí, señor. Y bueno, en paralelo... en la situación de la gente común, la gente de a pie, se hicieron unas clases públicas en Plaza de Mayo, de la Universidad, docentes de la UBA, que hicieron una jornada de protesta para que bueno, el gobierno cumpla con la ley de financiamiento universitario, que hasta ahora, por más que la ley lo vino apurando, no se estuvo cumpliendo. Sigue planchado. Y la cantidad de notas, yo leí varias veces en la semana y la semana anterior también, esto que estábamos comentando con Robert hace un ratito, antes de iniciar el programa, que muchos docentes están pasando una situación de necesidad, como muchos argentinos y argentinas, pero en el punto de que tienen que hacer, además de su tarea de docente, Uber por la tarde, por la noche, y para sumar un pesito más. Porque cada vez se nota que está más difícil. Hubo una encuesta también que leí el otro día que decían que la imagen del gobierno cayó. Bueno, por ahora no sabemos, no se nota. La situación es que cualquier cosa que suceda uno piensa esto es terrible, esto es tremendo, pero después no pasa nada. No pasa nada, exactamente. Así que esperemos que la justicia investigue. Veremos qué sucede. 18 horas, 18 minutos. Tenemos más información para charlar, pero ¿te parece que le demos un poquito de música a la tarde? Démosle, empecemos con la música. Tal cual. Vamos a escuchar esta versión de Malena en la voz de Noelia Moncada. Cada verso pone su corazón a Yuyo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón, o acá
no se pone triste con el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra. Malena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rencor, tus manos dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de bandoneón, tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan por el fango del callejón. Cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción, Malena canta el tango con voz quebrada. Malena tiene pena de bandoneón. Tu regreso a casa con mucho aguante. Tangomagia. Todos los viernes de 18 a 19 horas. Escuchábamos la voz de Noelia Moncada y esta versión de Malena. Hermosa versión. Lindo, Hermosa lindo para versión. arrancar esta tarde. Bien, 11 26 99 95 74, anda agendando este teléfono porque en un ratito se viene la entrevista a Ramón Garcés. Él es politólogo, excombatiente de Malvinas y viene a contarnos toda su historia de vida, ¿no? Y a compartir con nosotros algunas cuestiones de actualidad también. En un ratito. Ahora, Robert. Actualidad que hay un montón, y dos cortitas así antes Sí. de continuar un Yo poco. lo miro a Robert porque nosotros nos sorprendemos. Claro. Una cosa es peor que la otra. Temas, ¿no?, que están en la sociedad. Sí. Uno que está ahí latiendo es el tema de la diputada Gabriela Flores, Ajá. de la Libertad Avanza de la provincia de Salta, que fue noticia porque ¿qué tiene de malo de que mi hijo vaya a la provincia y vuelva a Buenos Aires con pasajes del Congreso? Sos un exagerado, Roberto. Primero no tiene nada de dijo, malo. alguna vez viajó. Resulta que medio seguido. Porque, bueno, su justificación es que su hijo vive en Salta, pero está estudiando abogacía aquí en la ciudad de Buenos Aires. Aparentemente ciudadanos los vieron en el aeropuerto y empezaron a cuestionar. No lo negó, pero lo ven como un hecho natural, Ujú. ¿no? Entonces viene otra vez en los periódicos y en la boca de la gente esto de va y viene con la nuestra. Claro, bueno, vos fíjate que el tema de Adorni y su señora también, su esposa, Claro. que dijo, bueno, si total en el avión, ya, igual iba para ese lado. Así que bueno, me subo al avión. Es así. Claro. Yo total iba para allá, yo me subo y ya está. Que no tiene nada de malo y no Tiene tiene nada nada malo. que esconder ella, dijo. Mira, ¿viste lo que te comentaba recién de Patricia Bullrich? Dijo Patricia Bullrich, quizás Adorni no tiene el cuero tan duro como yo. O la cara, diría yo, ¿no? Pero el cuero tan duro como yo, dice. Así que, dice, él eligió el silencio y, bueno, parece que, bueno, sí, ella como que medio que dice que deja en claro que ojalá que salga todo bien y que la justicia tome la sanción correcta. Claro. Está tirando como ciertos indicios, ¿viste? Como para medio abrirse de esta situación. Así que, bueno. Es así. Y otro tema que, bueno, en diputados se aprobó esta modificación en la ley de glaciares. Claro, un poquito habíamos comentado ya en los programas anteriores respecto de esto, ¿no? Hay varias campañas juntando Ujú. firmas como para Ujú. intentar, no sé si voltear, pero bueno, que se trate de manera correcta. Sí, resultará, porque viste que con Claro. esto de la reforma laboral, después la justicia, no sé, no me interioricé mucho, pero sí leí que 80 artículos los declararon inconstitucionales. Exacto. Yo no sé qué va a pasar con eso, porque la justicia dice una cosa, el gobierno dice otra, pero después las cosas continúan igual. Igual, No exactamente, cambian. nada se modifica. No cambian. Es así. Estamos en Tango Magia y momento de contarte que un día como hoy, ¿Cuántas cosas pasaron un día como hoy?
Te voy a decir solo esto, que hablando de nuestras provincias, hoy cumpleaños una señora que nos hizo bailar mucho, Gladys, la bomba tucumana. Así que le mandamos un beso gigante para ella allá en Tucumán. Estará comiendo empanadita. Fiesta, debe estar. Ella creo que había abierto un local de empanadas. Ah, mirá, ¿viste? Debe estar. Las tiene a bajo costo, entonces. Claro, sí. Tiene la suerte. Bueno, vos sabés que un día como hoy se inaugura el actual edificio de la Biblioteca Nacional. Bien, también. Un tema interesante lo de las bibliotecas porque vos te acordás que hace 30 años atrás, cuando la gente como joven, como nosotros estudiaba, era habitual ir a estudiar a la biblioteca. Había que buscar información, material, Biblioteca del Congreso, Biblioteca Nacional. Bueno, la Biblioteca del Barrio. El barrio hoy se ha modificado de manera radical esto con las redes, ¿no? Sí. Sin embargo, hay gente que le gusta mucho esto de ir a estudiar a la biblioteca, ir a instalarse, ir a investigar. Estaría bueno como provocar otra vez, ¿no?, esta vuelta a esos espacios tan importantes para la cultura, para la sociedad argentina. Sí, aparte tiene su mística, ¿no? El silencio de la biblioteca, claro, la concentración, bueno, los libros, ¿no? Los libros físicos. El libro físico, exactamente. Bueno, un día como hoy también te cuento que se celebra el Día del Investigador, y esto es a raíz de que nace aquí en Buenos Aires el médico farmacéutico y catedrático Bernardo Hussein, Premio Nobel de Medicina de 1947 y creador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, más conocida como CONICET. Mirá, qué nombre largo. Sí, señor. Mira, vos sabés que un día como hoy nace Claudia Piñero, en la localidad bonaerense de Bursaco, escritora, dramaturga y guionista. Claudia Piñero, apodada La Dama del Suspenso, ganadora de un premio ACE y un Pepe Carvalho de novela negra, entre otros galardones. Bien, y también en la semana recordábamos que fue el Día del Pago Igualitario, para destacar la visibilización de la brecha salarial de género. También en la semana, un 9 de abril, nace Alfredo Leuco, periodista. Y también fue el Día de la Cardiología Argentina en conmemoración a la creación justamente de la Sociedad Argentina de Cardiología en 1937. Mira, en la semana también, el día 8, cumplía años Víctor Bo, también el Chango Nieto, ¿no? Sí. Fue el Día Mundial de la Actividad Física. Te tiro unas cuantas así cortitas porque ya veo que está la gente ahí en la gatera. Día Mundial de la Actividad Física, Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Qué importante eso. En la semana también, como decíamos al principio, se celebró el Día de la Empanada, como todos los años. Se festeja en nuestro país esta comida típica que varía según cada región, debido a que cada una le puso su impronta. Y hay una gran cantidad de variedades. Y ya que lo mencionaste en @tangomagiaradio, la gente estuvo escribiendo y diciendo que, por ejemplo, a Marita Sol, que te mandamos un beso, gracias Marita, dice empanadas al horno, y Valerita 441 dice que ella va con fritas. Mira. Yo de las mías. Así es. Sí, totalmente. Bueno, vamos con un poco de música entonces. Le metemos música, tenemos gente ahí esperándonos, así que en un ratito vamos a estar con nuestros invitados. Vamos a escuchar, hoy tenemos unas voces femeninas impresionante, de la hostia. Vamos a escuchar esta versión de Caserón de Texas en la voz de María Graña. Barrio de Belgrano, Caserón de Texas, ¿te acordás, hermano, de las tibias noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo. Cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un vals, revivió en las voces dormidas del piano, y al conjuro
sutil de tu mano, el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. Sonrisa, hermano, cobijó mi duelo, y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, tornará el pianito de la sala oscura a sangrar la pura ternura de un vals. Revivió del piano, y al conjuro sutil de tu mano el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. En aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. Los clásicos, los nuevos, nuestra música popular. Tangomagia. Todos los viernes de 18 a 19 horas. Somos Aguante. Si querés que tu fiesta sea increíble, olvídate de todo. CD Producciones. Catering, espectáculo, fotografía, DJ. Servicios integrales para que tu evento sea una verdadera fiesta. CD Producciones. Solución y diversión garantizadas. Hacé tu consulta por Instagram en @cdproducciones. Escuchábamos esta versión de Caserón de Texas en la voz de María Graña. Estamos en Tangomagia, como siempre, todos los viernes, acá en Radio Con Aguante. Sí, señor. 11 26 99 95 74. Te decía en un ratito que lo agendes, tenelo ahí a mano, porque ya estamos con un invitado muy especial hoy, que nos llena de emoción también tenerlo, sobre todo a los de nuestra generación, ¿no? Semana que vivimos muy particular, ¿no? Estas semanas de abril. Exactamente, que vivimos esos momentos tan particulares y tan tristes de nuestro país. Y bueno, hoy nos visita Ramón Garcés. Él es politólogo y es excombatiente de Malvinas, señoras, señores. Tiene una historia impresionante y hoy tenemos la historia viva, aquí en primera persona. Un ex combatiente con nosotros. Bienvenido, Ramón Garcés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes. Bueno, gracias a vos por venir, claro. Bueno, por brindarnos también, por querer contarnos tu historia. Y bueno, los que bien decíamos hoy con Robert también, esto que notamos que nos falta mucho
que falta mucho en las generaciones nuevas, ¿no? Conocer, generaciones nuevas le decimos nosotros, ya nos sentimos como señores grandes. Pero esto de conocer nuestra historia, nosotros lo vivimos, nosotros palpamos, lo sentimos. ¿Te acordás, Robert, cuando decían apaguen las luces a las 10 de la noche porque vienen, pasan los aviones? Y bueno, nosotros lo vivimos, nosotros seguramente sabemos. De esto sabés mucho. Vos sabés que yo soy de la Patagonia. Ah, mira. Y tengo el recuerdo de estar en el colegio y por momentos decían, che, simulacro, esto de meterse abajo de los pupitres, ¿no? Sí. De los protocolos de evacuación y todas esas cosas. Y es cierto lo que dice Euge, que hay una generación que no tiene recuerdo sobre eso. Claro. ¿No? Y escuché una palabra muy interesante, y ahora quiero que nos hables de eso, de esto de malvinizar. Sí, la verdad que es lo que venimos haciendo los que estuvimos en Malvinas hace varias décadas, porque cuando regresamos del servicio militar obligatorio, ¿no? de la colimba, como quien dice, que a mí me tocó en la Patagonia, me tocó en Comodoro Rivadavia, en Chubut, ahí cerquita. Ahí cerquita. Bueno, nos habían como escondido abajo de la alfombra, ya desde el final de la dictadura militar, con el primer gobierno democrático de Alfonsín, y después siguió. Era muy difícil tocar el tema Malvinas, a tal punto que no decíamos que habíamos estado en la guerra. Claro. Entonces, porque nos rechazaban los trabajos, no conseguimos trabajo, porque pensaban que nosotros podíamos ocasionar algún conflicto, ¿no? Claro. Los loquitos de la guerra, esas explosiones que uno puede llegar a tener de nervio. Entonces, aparte éramos los perdedores. Claro. Veníamos, estábamos desahuciados y encima... Y encima escondidos y bastardeados en un claro, entonces... No solo pasar lo terrible de la guerra, sino... entre comillas, venir a pelear una batalla distinta aquí en el país, ¿no? Claro, porque realmente nosotros llegamos y éramos parias, estábamos caminando, buscando dónde trabajar. Bueno, yo terminé trabajando, vendiendo en los trenes, en los colectivos, de eso. ¿Qué edad tenías cuando...? Cuando estuve en Malvinas, llegué 18 años 18. Y cumplí 19 en Malvinas. Así que... todo lo que uno puede ver ahora es fruto de lo que nosotros fuimos trabajando durante tantos años, que uno ve museos, cómo se trabaja en las escuelas, ve murales, remeras como la que me regalaron recién, muy linda. Todo eso es parte de la malvinización. Bien. Entonces creemos que nosotros como que sembramos algo y van tomando esa bandera de Malvinas y nos están enfocando a nosotros para que no aflojemos. Así que estamos muy felices en estos momentos. Sobre todo como lo que estamos viviendo hoy en la actualidad con esta entrega total de la soberanía, ¿no? Sí, claro. Sí, es muy triste, es muy doloroso ver que, primero que un presidente esté, digamos, regalando nuestra soberanía, no hace nada por nuestra pesca, el petróleo, el acceso a la Antártida. Se aprobó la ley de glaciares. La ley de glaciares, todo eso se entrega de soberanía, y más doloroso aún que el 99% de los veteranos de guerra votaron a Macri primero y después a Milei. Qué tema, ¿no? Entonces, dieron la vida por la patria, por Malvinas, en Malvinas, y apoyan a un personaje que tiene como ídolo a Margaret Thatcher y además no le importa el tema de Malvinas, sino entregarlo. Interesante para que lo analice un politólogo, por eso te pusiste a estudiar. Está muy bueno, me puse a estudiar, Eso quería preguntar un poco, cómo fue esto, cómo te llevó la necesidad de meterte en ese plano. Bueno, la necesidad era salir del mundo enfermo que tenía que ver con el tema de Malvinas, con los centros de combatientes, ¿no? Nosotros padecemos estrés postraumático de guerra, que es una enfermedad progresiva, entonces a algunos les afecta de una manera, a otros de otra. No en vano hay hoy día más de 1000 suicidios de veteranos de Malvinas. O sea, es una problemática muy difícil, que bueno, yo hace un par de años hice un cortometraje para visibilizar ese tema de los suicidios, que se llama Entre dos mundos, una película de posguerra. Lo protagoniza Coco Silly, hace de veterano de guerra. Y bueno, Jorge Sonsini fue el que me ayudó porque sin dinero claro. Es difícil hacerlo, así que el productor me ayudó. Y la intención no era ganar dinero, la intención era visibilizar una problemática tan difícil que era que muchos no eran comprendidos por sus entornos más íntimos. Entonces eso lo llevaba a una depresión profunda, a la droga, al alcohol, y es muy difícil sacar a una persona que está en ese estado, y más aún si estuvo en la guerra. La propia familia no lo podía comprender. Entonces
pensé, digo, ¿cómo hago para que los entornos familiares nos miren de otra manera, se den cuenta? Entonces me ocurrió escribir el guión de un cortometraje que fue censurado obviamente por Macri, ¿no? Me imagino. Sí, después salió con mucha lucha y bueno, ahí arranqué con todo, ¿no? Y vos hablabas del entorno más cercano, pero también lo más duro también es el Estado, ¿no? Que deja de lado a quienes dieron la vida o dieron parte de su salud. Sí, exactamente, sí. Todos los estados multinivel, Estado nacional, provinciales y municipales. Es muy difícil. Estábamos abandonados, había una ley aprobada que creo que era la 23.109, que decía que nosotros, entre tantos artículos, que nos tenían que dar una protección, una cobertura médica, ¿no? Física y psicológica y psiquiátrica. Sí. Y eso no ocurrió. No ocurrió jamás, claro. Durante años y años no ocurrió nunca, y bueno, eso derivó en lo que estamos ahora, realmente, con tantos veteranos de Malvinas que se han suicidado y otros tantos que bueno, están sobreviviendo, como la canción, claro. Y cuando alguien te dice Malvinas, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Qué imagen que cuando alguien te menciona la guerra? O en esta fecha, ¿no? En esta fecha, ¿qué es lo primero que te viene? Hay un poco medio que tengo varias miradas, porque me dicen Malvinas y lo único que pienso es el malvinizar, el color de la bandera, digamos, los chicos de las primarias y secundarias que les interesa el tema, que empiezan a nombrar. Hoy estuve mirando un montón de dibujitos que me regalaron los chicos de segundo y tercer grado, las notitas. Muy hermoso todo eso, porque escriben y lo que sienten en ese momento, y uno lo mira y las letras, le falta la H y todo como escribía yo, igual. Claro. ¿No? Así que, y es muy emocionante ver eso, y digo, bueno, algo está haciendo, algo estamos haciendo todos, y los docentes también están tomando esa aposta, que al menos lo tienen bastante también complicada, trabajar el 24 de marzo y el 2 de abril está muy cerca, pero bueno, lo bueno es hablar con los docentes y decirle que no se separan tanto, porque ambos casos fue durante una genocida dictadura cívico-militar y eclesiástica. Entonces, vos sabés que hablaba con unos colegas hace unos días, soy docente además, con esto, ¿no? Del malvinizar, hablar de la historia, repetir, informar y hay un sector de la sociedad que por ahí dice, bueno, eso es como politizar demasiado, ¿no? Como si se quisiera adoctrinar, bajar línea, ¿no? Sí. ¿Pensás que tenemos la posibilidad de sacar esa idea? Bueno, la posibilidad siempre está. Los brazos no los bajo nunca. Y más siendo jugador de voleibol. Los brazos cuando salto a bloquear, así no los bajo. Y entonces yo creo que hay que trabajarlo fuertemente. Eso tiene que ir principalmente dentro de los órganos educativos donde los preparan a los docentes, ¿no? Porque no puede ser que piensen que uno está politizando algo que es político. Claro. Ya ya está mal. Es política, claro. Así se llama, política educativa. Y piensan que porque un sector ideológico está a favor del golpe de Estado del 24 de marzo del 76 y sus padres están a favor del 16 de junio, ¿no? del 55, cuando estuvo el verdadero bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, que no fue Malvinas, fue el 16 de junio del 55, cuando quisieron matar a Perón. Entonces, si piensan que eso es politizar, están totalmente equivocados. Yo, que cursé varias carreras en la universidad, entre esas está ciencia política, y en la materia de historia argentina, venía toda la línea histórica del golpe del 30, y bueno, cuando llega al 76 dice acá un gobierno no constitucional, o no sé qué palabrita le ponen para minimizarlo. Por acá hubo un conflicto en el Atlántico Sur y llegamos a Alfonsín. O sea que nos saltamos una parte de la historia fundamental. Minimizamos, como decíamos hoy, que el gobierno es lo que está haciendo con todas las cuestiones que estallan, ¿no? Totalmente. Minimizarla, sacarla de contexto y chau. Y bueno, es lo que hacen, con un TikTok, con un tweet, eso desvía la atención de todos y todos se enganchan con eso y no hablamos de lo importante. Y esto que decías vos recién de las nuevas generaciones, no podemos dejar de presentar a una generación que está aquí acompañando a Ramón, Darío y Javier,
que ellos te están acompañando, trabajan con vos. Sí, trabajamos políticamente, malvinizando también, así que yo estoy muy feliz de haberlos conocido y de estar recorriendo un camino que bueno, que lo veo que es muy hermoso, porque el llevar la palabra de Malvinas a los barrios más populares, donde es difícil llegar, bueno, necesitamos de militantes de Malvinas, de la causa Malvinas, así que yo estoy muy, muy feliz de haberlos conocido y que sean mis amigos. Bueno, chicos, bienvenidos también a Tango Magia. ¿Cómo se sienten ustedes acompañando? Porque nosotros lo vivimos tipo una película, es nuestro héroe, ¿viste? El que sobrevivió, el que casi que dio la vida. Muchos de tus amigos habrán perdido la vida allá y bueno, él volvió. ¿Cómo viven esa situación de estar con una persona que es parte de la historia? Sí, conocer a Ramón primeramente es un orgullo. Yo creo que toda persona que lleva el patriotismo en la sangre, poder tener la cercanía de tener una persona como él, sacando que personalmente es una excelente persona, un compañero estupendo, muy buena persona. Cuando lo ponemos en el papel de héroe de Malvinas, sí, es muy fuerte. Él tal vez no se da cuenta lo que significa para nosotros, tratamos de acercarse de la mejor manera, pero yo lo escucho cuando él relata sus 18 años, al margen de que más o menos nosotros ya somos no nueva generación, sino ya estamos medio grandes ya. ¿Puede decir que estamos pasados? Estamos un poquitito pasados. Yo me pongo en el papel de él con 18 años y que era la vida de Ramón con sus 18 años y ir a la colimba y de ahí desembarcar en Malvinas. O sea, es muy fuerte. Tenerlo cerca es un orgullo. Para mí es un orgullo. Que él comparta tiempo con nosotros es un héroe de Malvinas. Acá y en cualquier lado yo creo que los héroes siempre de las guerras que defienden su patria son muy valorados. Y eso es lo que hay que demostrar en cada momento, donde lo acompañamos, donde lo llevamos, justamente que no se pierda esa esencia. Y segundo, las nuevas generaciones reales sí, ayudarlos a que reconozcan la historia argentina y lo importante que es Malvinas para nosotros. Porque medio que se está operando mucho, culturalmente, ideológicamente, en desmalvinizar. Y eso es lo importante para mí. Como que Malvinas queda en una canción de cancha, ¿no? Claro, ¿viste? exacto. Inclusive la cancha, yo le hago una crítica fuerte a la cancha, bueno, todos sabemos que antes el reflejo de la sociedad, uno decía, era el fútbol, ¿no? La violencia del fútbol. Todo. Sí. Hoy parece que Disney compró todas las barras bravas. ¿viste? Por favor, sí. ¿Por qué? Porque todos trabajan para su bolsillo y ni siquiera recuerdan el 2 de abril como se recordaba antes. Se está perdiendo mucho porque justamente hacen lo mismo. Culturalmente los inyectan con esta afuera, hay que ser neutral dentro del fútbol, no tocar. El ser humano es un sujeto político por naturaleza. Por naturaleza. Y culturalmente el fútbol es parte de nosotros, es intrínsecamente argentino. Y lograron eso, se nota en los estadios, yo voy a los estadios y se nota la diferencia. De los 90 hasta acá, muy grande. Cambió el amor hacia la tierra, ¿no? Hacia lo propio y hacia la propia historia. La música, la cultura, Totalmente. Que siempre, bueno, acá en el programa tratamos de sostenerlo, reivindicarlo y recordarlo, ¿no? Exacto. Siempre, y ahora más que nunca se refuerza esto de que lo de afuera es mejor, ¿no? Como antes, como pasaba en las Europas. Sí, bueno, con respecto a los clubes, a las canchas, lo que dice Darío es tal cual. Con respecto a determinadas alineaciones internas de los clubes, se han formado subcomisiones de derechos humanos, por ejemplo, y que están trabajando asociados con otros clubes, están trabajando en forma conjunta. Y bueno, uno de los temas principales, obviamente, que es el golpe de Estado del 76, el fútbol en esa época y Malvinas. Entonces, hay como una especie de reconocimiento a los que son hinchas de algún determinado club, de parte de ese club al que es hincha, ¿no? Yo por ejemplo, soy hincha de Ferro. Y de Caballito. Sí, pero no, yo vivía en el Palomar, así que estaba lejos. Pero sí, soy hincha de Ferro. Y bueno, cuando descubrieron en un reportaje por algún lado que salí que era hincha de Ferro, no lo podían creer. Entonces trataron de ubicarme. Y bueno, ahí empezó toda una relación con esa subcomisión y con el club nuevamente, pues yo iba de muy chiquitito, y en la época de la dictadura tuve que dejar de ir, por razones obvias, de militancia, ya no podía ir más. Y bueno, nos dieron una placa, hicieron un pequeño monumento, ¿no? Pusieron nuestras placas. Ahora, este domingo nos van a dar una vueltita en la cancha para que la gente diga algo, bueno.
A mí me da mucha vergüenza todo eso. Claro, porque ¿qué hago? Yo en la cancha quiero jugar a la pelota. Claro, porque además sos deportista. Y aparte soy deportista. Claro. Y en esa cancha jugué. Cuando jugaba al fútbol en Ferro, jugué en esa cancha. Mirá. Entonces, bueno, ahí parezco un anciano que me aplauden como la despedida, ¿viste? Así que voy ahí porque, bueno, la verdad que es muy emotivo también para los que organizan eso, ¿no? Sí, organizan, ellos se ponen 2 horas antes a estampar camisetas de Ferro con las Malvinas, y así están haciendo todos los clubes. Y eso es una manera de malvinizar también, porque después van a las redes, lo publican y bueno, y se va repitiendo. Es como un trabajo de hormiga, ¿no? Lo que hacen los chicos. Sí, es un trabajo de hormiga. Tocar puertas, escuelas, instituciones y bueno, y llevar un poco de nuestra historia. Pero vos tenés una anécdota muy especial que yo te... ¿Cuál de todas? Ya te la escuché. Hay una que ya te la escuché. Una que me dieron por muerte en Malvinas. ¿Sabían? Una que tiene que ver con esta remera que te regalaron los chicos. Ah, esa remera. Qué linda remera esa. Bueno, ¿nos querés contar? Contale acá al público de Tango Magia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ese día de la remera? ¿Qué pasó el día de la remera? ¿Qué tiene la remera, Darío? ¿Qué tiene? Y tiene el Harrier viniendo sobre Malvinas y detrás, bueno, el héroe de nosotros de Malvinas, defendiendo la patria, la soberanía y derribando el Harrier. Mira. Sí. Ya lo dijo, ¿eh? El Barón Rojo era. Era el Barón Rojo, era bravo ese. Después me enteré que era el mejor piloto británico. No sabía nada. Y 30 años después me enteré que estaba vivo. Mirá. Sí. Fue un día muy difícil, ¿no? Porque ya estábamos terminando nuestra actuación en la guerra, digamos. Yo estuve en una zona que es en la zona de Darwin y Goose Green o Pradera del Ganso, que está muy cerquita de nuestro cementerio argentino en Malvinas. Entonces era la primera gran batalla que había y realmente fue la más larga y la más sangrienta. Todo junto fue. Así que no tuve mucha suerte en ese aspecto, pero lo que sí... a pesar que me habían dado por muerto y bueno, y todo lo que pasé, varias cosas más, el día 27 de mayo estábamos recibiendo un nuevo ataque aéreo y la verdad que da mucho miedo, da muchísimo miedo. Qué reacción, ¿no? Da mucho miedo porque vienen a 600, 800, 900 kilómetros por hora, 8 o 10 metros de altura, bombardeando, tirando, bueno, da miedo. Pero ya nos daba miedo durante todo el mes. No dio miedo. Ya ese momento, ya es como que uno ya dice, bueno, ya está. Entonces a uno es mucha adrenalina y encima habían pasado, parecía que no lo habíamos pegado a ningún avión o le pegamos y no pasó nada. Y bueno, acá hay que apuntarle a uno y que pase lo que pase. Así que le apunté a uno solo y los otros bombardeaban y le pegué. Se fue, volvió a descargar todo porque era bueno realmente por lo visto. Y yo lo tenía apuntando y le disparé sostenidamente y se fue. Y no como siempre. Mirá. Y después explotó. Pero yo no lo vi explotar. Yo escuché la explosión, pero no lo vi explotar. Después me vinieron a abrazar el jefe de la artillería, que era el teniente Balaza, y un compañero mío, Marcelo Antico, venía a abrazar, que dice que la que le pegaste explotó, ese lo bajaste. Me encanta porque dicen, Sí, claro, porque, ¿no? Porque claro, ¿cómo te enterás ahí? Yo me enteraba ahí porque había unos observadores en las colinas, que son los que dicen, si vienen de acá, entran 2 o 3 aviones, del otro cuántos salen, y del otro lado hacían lo mismo. Entraron 2 aviones, salió uno solo, el otro explotó. Entonces ahí dice, bueno, explotó cuando pasó por arriba mi cañón, entonces no queda otra que el que le pegué fui yo. Claro. Así se hace, porque uno le tira a todo lo que vuela. Claro. Y bueno, me enteré 30 años después que estaba vivo por una periodista escocesa que bueno, se contactó conmigo, me quería invitar a la BBC de Londres a tener una entrevista, una charla con el piloto que había derribado, Bob Evenson. Y yo le digo que el piloto está vivo, le pregunté. Claro. ¿El piloto está vivo? Sí, me dijo. ¿Cómo está vivo? Y bueno, como yo estuve 25 años sin hablar de Malvinas, entonces estaba un poco desconectado del tema, ¿no? No quería saber nada con Malvinas, no hablaba, así que... Porque sabía que era todo problemas. Claro. Eran todos problemas. Sí. Bueno, pero vos lograste como hacer ahora muchas tampoco cosas hablo de tu mucho, vida. Ahora tampoco hablo mucho. Hablo si me preguntan, pero a veces salgo a un lado y entonces recién venía en el subte y veía a uno que me miraba y el otro se hablaba y como que te ven de algún lado y dice no puede ser porque viene en el subte y yo en el subte. Claro. Pero yo nunca digo nada. Es más, las carreras universitarias que hice, mis compañeros entraron 5 años después, de casualidad, ¿no? Así que
Yo no decía nada. Y encima, compañeros que venían con la remera de Malvinas, yo le decía, qué linda remera que tenés, esas cosas. Uno que estaba al lado mío dibujaba las Malvinas, era fanático, venía con una campera verde. Y cuando me vio la primera nota que me hicieron en un diario, en La Matanza, en la universidad que estudié una de las carreras, y sacaron una foto. Entonces iba dando vueltas. Te reconoció. Cuando vio la foto, me miraba así, me miraba y dice, ¿no sos vos este? Me dice. Digo, sí, usted es Malvina, y ahí enloqueció. Vos hiciste un montón de cosas, sí, Ramón, entre ellas escribir 2 libros. Ah, sí, también. Y acá los tengo. Una que justo nombraste este mismo lugar donde estaba la batalla de Darwin y Goose Green. Sí. Y el otro que me interesó muchísimo dice, los medios de comunicación en tiempos de guerra. Qué interesante. Sí. Ahí ¿qué temática tocas en ese libro? ¿Hablas de los periodistas? ¿Hablas de qué hablas ahí? Ahí me puse un poco analítico. Me puse un poco en profesional, digamos, en la primera parte del libro. Y bueno, hice un estudio, investigación sobre los medios de comunicación en tiempos de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam y terminar en Malvinas. Eso fue el trabajo que hice, de cómo era la propaganda de guerra en aquellas épocas, cómo se iba trabajando, cómo se trabajó la fotografía. O sea, hay muchas citas, hay mucha gente que sabe realmente. Claro. Así que compré libros, investigué, estudié mucho antes de escribir. Y después, cuando llegué al tema de Malvinas, lo que hice fue tomar las 2 revistas emblemáticas de esa época, que era la revista Gente, la de famosa Seguimos Ganando, Estamos Ganando, que son nuestras. Y claro, son nuestras. Y la revista 7 Días. Entonces, al tomar esas 2 tapas constantes, que era la que la gente consumía, caminando por al lado del puesto de diario, eran impactantes las fotos que ponían. Entonces hice análisis de fotos y bueno, y cómo trabajó la dictadura militar con respecto a sus decretos, que tenían que pasar todo por el control de ellos. Claro. Y cómo se veía la conexión, como que se ponían de acuerdo las editoriales, que teóricamente eran distintas, el tema de qué fotos poner. Y qué fotos... Qué mostrar, ¿no? Claro, qué mostrar, si el Papa, si había una foto de 4 o 5 soldados con fusiles y una fragata adelante, los estamos esperando, eso es irreal, todo irreal, ¿no? Y la fragata no la vimos nunca nosotros. Claro. Y con un fusil vas a esperar una fragata. Entonces la gente dice, acá están los chicos, y trataban de a ver si encontraban a su familiar o a su amigo en las fotos. Claro, bueno, y les mintieron a todos. Nos mintieron a todos. Y nosotros, yo particularmente en Malvinas, para enterarme de algo, había tomado prestado un radiograbador de una casa de ahí de los Kelpers, y escuchaba Radio Colonia o Radio Carven. Claro. Entonces ahí llegaba una noticia y ahí nos enteramos que habían hundido nuestro crucero General Belgrano, primero que no, antes que nos dijeran los militares. Es muy difícil. Pero bueno, está interesante ese libro. ¿Se puede conseguir los libros? ¿Dónde se puede conseguir? Sí, yo la verdad que no tengo. Con mucha alegría hubiese traído alguno, pero los tiene la editorial porque se vendieron. Entonces, claro. Bueno, salieron o luego a los chicos. En la editorial de los Cuatro Vientos los venden y los mandan a domicilio, que es la editorial que los publicó, y bueno, esperemos hacer uno más el año que viene. Si te interesa alguno de los libros, escribinos a Tango Magia. Los nombres de los libros. Los libros, te digo ya, La batalla de Darwin y Goose Green, y los medios de comunicación en tiempos de guerra. Mira. Si te interesa alguno de los libros, escribís a Tango Magia, te conectamos con los chicos acá, que son los representantes de Ramón, y te lo mandamos. Nada hago por plata, así que todo perdí, pero lo importante es malvinizar. Sí, todo pérdida, pero no importa. Está bien, para eso vendí alfajores, 18 alfajores por un austral en Liniers, en la calle. Un austral, mirá que... Después de volver la guerra, 4 años después, seguía vendiendo alfajores en la calle. Y tratando de estudiar. Increíble. O sea, conozco un poquito el sacrificio. Sí, porque uno cuando viene de un lugar muy humilde, entonces todo lo que pueda sumar en el tiempo que tiene, lo suma. Claro, entonces yo vendía, trataba de terminar secundario, iba a jugar al vóley, todo lo que podía hacer, y militaba, obviamente. Bueno, la famosa resiliencia acá en vivo y en directo.
18:59. Esto me quedó corto. Muy corto. Así que yo creo que tendríamos que armar una vuelta, ¿no? Y un poquito más larga, capaz. Sí, con Ramón y los muchachos acá para seguir charlando y bueno, recordando un poco de nuestra historia, porque las Malvinas están presentes, porque las Malvinas son argentinas. Aquí, Ramón, un orgullo, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Nos quedamos con un montón de cosas gracias ahí para, a Darío y gracias a Javier también. Pero vamos a volver. Bueno, claro que sí, siempre estamos volviendo. Así que, sí, señor. no tengan dudas. Después, en la otra etapa, en la próxima entrevista, vamos a hablar de política, porque él también fue candidato político. Vamos a hablar de política con los chicos y con sí, está bien. Está muy bien. Me gustó. 18:59, señoras y señores, nos estamos yendo de Tango Magia. Se nos fue el programa del día de hoy, pero volveremos. Volveremos el próximo viernes, misma hora, en @tangomagiaradio. Ahí nos escribís si te gustó, querés llamar para que Ramón vaya a hablar a alguna escuela. Te contactamos con los chicos, hacemos todo el paso, porque esto es importante que se sepa. Nos escuchamos el próximo viernes a las 18, aquí en Tango Magia. Nos vamos. Gracias, Guille. Gracias, Pablo. Nos vamos. Chao, que tengas buena semana. Chau. Con aguantes. Piezas